Sean todos muy bienvenidos, hermanos y hermanas en Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Empezamos el tema del día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Amén. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes una lectura que habla sobre los ángeles en el Antiguo Testamento. Más de 40 libros conforman el Antiguo Testamento. Todos ellos narran las vicisitudes de los israelitas, el pueblo elegido a lo largo de los primeros milenios de nuestra era. Más adelante, la Iglesia añadió a estos volúmenes los libros que reflejaban la vida de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles, configurando así la totalidad de la Biblia cristiana, desde el Génesis, primero de los libros del Antiguo Testamento, hasta el Eclesiástico, último de ellos. Se recoge la historia de la salvación y las diferentes formas en las que Dios se ha dado a conocer a los hombres. En este largo tiempo que transcurre entre la creación del mundo hasta las revelaciones de la ley judía a los profetas, los ángeles han tenido un importante papel protagonista. Esta presencia de los ángeles no es constante, no aparecen en todos los libros que conforman las Escrituras. Desde su comienzo, la inspiración divina con la que se crearon los textos sagrados pone de manifiesto en el Génesis el papel de los ángeles. Tras expulsar a Adán y Eva del paraíso, Dios encarga la vigilancia de sus puertas a 2 querubines, que deben guardar e impedir el paso a todo hombre. Pese a ellos, en los primeros libros del Antiguo Testamento las referencias a los ángeles son escuetas. Para el prestigio geólogo español Jesús Bielsa, la escasa manifestación inicial, creciente después, sobre todo desde el destierro de Israel, tiene una importante lógica interna y un desarrollo orgánico propio que está relacionado con la misma revelación divina. Dios no nos ha dicho todo de una vez, sino que se da a conocer poco a poco, adaptándose a lo que el hombre era capaz de asimilar por sus circunstancias históricas. En el caso de los ángeles, la progresiva muestra de sus características responde a la intención de reforzar primero la creencia en Dios y afianzar el monoteísmo. Es lógico que, frente al politeísmo imperante entre los pueblos de las diferentes épocas en las que transcurre la historia del Antiguo Testamento, Dios quiere que se le reconozca como ser supremo y hacedor de la creación. El exceso de protagonismo inicial de los ángeles en la historia sagrada podía haber resultado confusa y llevar a la equivocación. Algunas sectas judías los consideraron semidioses. Otros corrientes lo asimilaban a los elementos cósmicos de los pueblos paganos. Por eso las Escrituras también se guardan de no presentarles como iguales a nuestro Señor Dios. La Iglesia no reconoce los estudios que afirman que la angelología del Antiguo Testamento fue adaptada de la filosofía persa. Mucho antes de esta posible influencia histórica, los libros del Antiguo Testamento ya describían la existencia de los ángeles y su actividad. A ellos se les reconocía el papel de enviados de Dios y mensajeros divinos para transmitir los planes de salvación al hombre. Aunque en la segunda parte de este libro analizaremos con detalle los datos que conocemos de los diferentes ángeles que han asistido a los hombres a lo largo de la historia religiosa, se hace oportuno realizar ahora un somero apunte de las principales apariciones angelicales del Antiguo Testamento. Ya hemos indicado que son nombrados por primera vez al recibir el encargo divino de custodiar la entrada al jardín del Edén, para que nadie pudiera llegar al árbol de la vida. Posteriormente cobran un papel destacado durante todo el libro del Génesis. Su presencia es continua en la vida de Abraham, donde se remarca la función de mensajero de Dios. Desde que salen al encuentro del profeta junto a la encina de la Mambré, pocas páginas más adelante, en el ataque de Sodoma, el labor de los ángeles se torna en ejecutora de la justicia divina y en protectora de los justos que estaban retenidos en la corrupta ciudad.
En posteriores libros se les presenta como integrantes en el corte celestial. El profeta Samuel los describe junto a Dios custodiando su trono o arrastrando su carro. Es Ezequiel el que comienza a dar una idea de la jerarquía angelical que siglo después se desarrollaría íntegramente al afirmar que Dios se asentaba sobre los querubines, indicando que el resto de los ángeles permanecía bajo ellos y siguiendo un orden jerárquico. La labor de los ángeles ha sido muy variada en el Antiguo Testamento, llegando incluso a buscar alimentos para los fieles. Así se recoge en el libro de los Reyes cuando Elías huye de Jezabel. Las primeras descripciones de la forma física que adoptan los ángeles en sus apariciones las podemos encontrar en el libro de Emanuel, en el que se relata la visión de Isaías, en el que se describe a los serafines así: cada uno tenía 6 alas, con un par se cubrían la faz. Con más tarde abordaremos. Son las visiones de Daniel las que mejor retratan a estos seres espirituales. Él nos ha dado a conocer el nombre de algunos de los ángeles más conocidos, Gabriel y Miguel, a los que más tarde el profeta Tobías añadirá Rafael. Encontramos abundantemente presencia angelical en los Salmos. Este libro está compuesto de 5 volúmenes y son una recapitulación realizada por sacerdotes hebreos de los cantos usados de la liturgia. Fue muy popular su empleo, especialmente en el periodo del Segundo Templo de Jerusalén. El libro consta de 150 salmos y ocupa una de las cumbres de la poesía religiosa. En ellos descubrimos la bondad divina que ayuda a Israel por medio de sus ángeles. Son particularmente explícitos los Salmos 8 y el Salmo 90. En ellos el autor alaba a Dios porque ha dado órdenes a los ángeles para que te guarden en todos los caminos. Te llevarán en sus palmas para que no tropieces tu pie en piedra ninguna. Amén. Me pareció una lectura muy peculiar, muy especial. Espero que les haya llegado el mensaje que nuestro Señor Salvador nos quiere hacer llegar al reunirnos el día de hoy en este sitio virtual. Que así sea y será hasta la próxima.